A este punto, si lo bajamos a tierra, diríamos que el binomio acto-potencia encarnado en el sujeto Bergoglio nos lleva a desarrollar lo que estamos exponiendo. Y acá haciendo una síntesis de los tres padres, Báñez y Garrigou, que es el tercero, ahí vamos a la conclusión. Decía el padre Báñez, lo que ya hemos leído anteriormente. Veamos que la interrogante era que si hubiera un papa hipotéticamente hereje, no sería miembro vivo de la iglesia, por falta de la gracia. No haría parte ya del cuerpo de la iglesia por error contra la fe, pero sería su cabeza visible en acto en cuanto al gobierno de la jurisdicción, porque hace de papa no siéndolo. René Viluar, que haciendo la misma tesis que trae el padre Báñez, tomando de Santo Tomás de Aquino, dice, sostenía que la cabeza gobierna y el miembro recibe la vida de la gracia. Por lo tanto, si el Papa cayese en herejía, mantendría aún la jurisdicción con la cual gobierna la Iglesia, pero sin recibir la gracia de Dios. El hereje público, por el contrario, no sería ya miembro de la Iglesia, ni siquiera en potencia, como enseña Báñez, pero mantendría el gobierno visible de la Iglesia. Acá vemos que cómo se refuta entre ellos para llegar a una conclusión definitiva, ¿no? ¿Dónde está? Basándose en la doctrina de la Iglesia y basándose en el Código de Hecho Canónico. Ahora bien, yo acá cito un poco mi cultura gaucheca para significar, tomando como ejemplo una caldera, lo que significa realmente el acto y la potencia. Esto es lo que yo aprendí en las cátedras de filosofía. Entonces, claro, una caldera, en mi cultura de Uruguay, caldera se refiere a lo que se calienta el agua para tomar mate. En Argentina, la pavita. Entonces, pero es el mismo concepto. Eh, Mientras el agua se está calentando, está en potencia, a hervir, o está en potencia a que el agua se evapore y la caldera se funda. Esto pasaría con la iglesia. Si la iglesia no está conducida por el acto de Dios, que es el primer acto, esto llevaría a que la iglesia sucumba, porque no está regida por Dios, está regida por preceptos humanos. Bajemos a la realidad de Bergoglio como sujeto género, de cuáles son sus actos inmediatos de saber, que la potencia y el acto dividen al ser, como escuchamos anteriormente sobre la doctrina de Santo Tomás de Aquino. Si el obrar sigue el ser en acto, entonces en potencia se refleja el género Bergoglio. Dios mismo es el principio de operación, y si el género de la sustancia del ser Bergoglio no recibe la gracia de Dios mismo para gobernar su iglesia visible, entonces el cuerpo místico no recibe el don de la gracia, porque Dios como principio de operación de las acciones vitales no está realizando en el alma sustancial de Bergoglio, que subyace a su potencia como último término de su generación. Y acá está el ejemplo de la caldera. Mientras está hirviendo, está en potencia, concluyendo su generación, como el alma mientras está viva, pero en concurso de la fe del Dios vivo y eterno. Si la caldera hierve, se va por el agua, se funde. Por lo tanto, como Dios es el principio de operación, es Dios el que tiene que fundir el alma al sujeto, Bergoglio. Pues es la generación, mientras Él está gobernando la iglesia hasta que Él concluya. Este es el fin de su generación, ¿no? Pero como somos imagen y semejanza, entonces Dios opera en nosotros a través del Espíritu Santo, la cual en el foro interno va haciendo ser dóciles a lo que recibimos en el bautismo, la fe. Pero si no hay fe en Dios, entonces no se rige por la fe de Dios, se rige por un capricho humano. El Papa San Juan Pablo segundo, en la Constitución Apostólica Dominici Universi Gregis, se adelantó 30 años, hablamos del año 84, cuando conjunto con el cardenal Ratzinger, después Papa Benito XVI,
ellos ya tenían presente lo que decía el Catecismo de la Iglesia Católica, el hecho canónico, sobre lo que podía pasar si llegara al papado un papa que no está en comunión. Entonces se adelantan para hacer una constitución, como cualquier constitución de cualquier estado, ¿no? Si se viola la constitución, es digno de sanciones. Bueno, la constitución es para regirse y hacer lo que dice. Si se viola eso, queda automáticamente fuera. Entonces, Bergoglio ni siquiera es obispo, pero como está gobernando la iglesia, pero no por obra de Dios, sino por obra de hombres. Y acá tenemos, en ambos casos, la una cum del canon de la Sagrada Liturgia es necesario para bien de nuestra alma, que tiene vida por la gracia santificante, de no celebrarla con el obispo vestido de blanco. Esto es correr el riesgo de perecer junto con sus malos frutos. Esto aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 675, 676, 677, la cual dice cómo la Iglesia en los últimos tiempos, que la estamos viendo nosotros ahora, en esta gran confusión que estamos viviendo, se refiere justamente a esto. La Iglesia va a sufrir, va a morir como su Señor y Salvador, pero la Iglesia pues va a ser resucitada. Por eso es necesario que haya un hombre para que se cumpla la voluntad de Dios y se cumplan las Sagradas Escrituras, tanto del Evangelio de Juan como Mateo 24, como Lucas 21, como el profeta Daniel, como el profeta Isaías, como el profeta Ezequiel, todos en una faceta distinta van llevando a culmen lo que es la iglesia de Dios, pues la iglesia va a ser resucitada por el Señor y ahí sí va a entrar en el cielo nuevo y tierra nueva. Esto sería identificar quién es el obispo de vestido blanco, la cual vieron los patrocitos de Fátima, y después el Papa San Pío X, que también tuvo la misma visión. Entonces Dios va mostrando cómo va a ser la iglesia en los últimos tiempos hasta que sucumbe y Dios la resucite de vuelta, ¿no? Pues aquí se vea la una cum correctamente, eh, celebra los sagrados misterios de nuestra fe con el Papa Benito XVI, porque sigue siendo el verdadero Papa. La gente no lo sabe, ni siquiera los cardenales, que para eso llegaron a ser los príncipes de la iglesia. Hoy está mucho más abierto a la gracia de Dios. Cualquier bautizado que no tiene cursos teológicos ni bíblicos, porque está abierto a la gracia de Dios. Los más sencillos, los humildes, son los que están ávidos de Dios, por eso permanecen y conservan la fe, porque no se dejan contaminar por preceptos humanos, ni por otro cúmulo de ideología que hace que la mente quede ciega y no se abra a la gracia de Dios. Por eso la palabra de hoy dice que la verdad los hace libres en este cúmulo de herejías y engaños. Este es un video para más o menos mostrarles a ustedes un poco lo que yo entiendo sobre la una cum. Entonces, si yo voy a misa y celebro en comunión con el Papa Francisco, yo estoy corriendo el riesgo de no ir al cielo. Entonces tengo que tratar de velar por mi alma, porque la salvación es personal. Cristo murió por muchos, dice el Evangelio, ¿verdad? Pero uno tiene que, como en libre albedrío, uno tiene que optar y pedir a Dios la gracia de discernir y de perseverar en la fe y de perseverar con fidelidad, ¿no? Entonces, si Benito XVI sigue teniendo el anillo del pescador, los zapatos de mártir, ¿no? El pectoral de la realeza de Cristo, bueno, ahí está, porque ahí está el vicario de Cristo. Ahí está el sumo y soberano pontífice, en la cual siendo privado de gobernar la iglesia con el munus petrinos. Ave María Purísima, sin pecado concebido.